Bueno, como ya ustedes lo escucharon, hay una situación en cuanto al famoso nuevo discurso de si se necesita o no volver a retomar la mascarilla si estamos en medio de una nueva cepa del COVID-19 y la subcepa Omicron, y si los dominicanos tienen que volver a sentir temor de tener nuevamente las medidas restrictivas que se tuvieron por el COVID-19. Muchas personas están manifestando síntomas y dan positivo en la prueba del COVID-19. La pregunta aquí es, ¿son suficientes como para que volvamos atrás? Esta pregunta se la hacemos a la doctora Natalia García, neumóloga de la Clínica Universitaria Unión Médica, coordinadora de investigación también de la unidad COVID y asesora del Ministerio de Salud Pública en materia de COVID-19. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Yulisa. Como siempre, un placer compartir Gracias. este espacio de que ya tú generas el conocimiento y la actualización de estas enfermedades tan importantes para la humanidad. La doctora Natalia García es un lujo para todo el equipo de CDN y qué bueno que pueda sacar estos momentitos para contarnos si la gente tiene necesidad de sentir este temor, Natalia, frente a lo que aparenta ser un nuevo rebrote del COVID-19. Dinos tú si es de esta manera. Sí, realmente es importante exhortar a la población a la paz, porque realmente el 5 de mayo la OMS impartió una conferencia donde determinaba que esta enfermedad tenía carácter endémico. De hecho, Estados Unidos el 11 de mayo ya postuló no generar lo que es el aval económico de las vacunas. O sea, ya las vacunas son a mutuo propio, o sea, usted tiene que adquirir su vacuna con sus recursos personales. Tampoco dispensa las pruebas rápidas, que eran gratuitas, y mucho menos las consultas vía Zoom. Estas determinaciones vienen acompañadas también de la Unión Europea, donde hay una actividad decreciente del COVID, y por esto el COVID se ha decretado mundialmente a partir del 5 de mayo como una enfermedad endémica, que vamos a tener periodos donde vamos a tener casos, como es el caso actual. Pero no solamente tenemos casos de COVID, también tenemos influenza tipo B, tenemos influenza también A, y de hecho tenemos un caso de H1N1. O sea que todos los virus van a ser los protagonistas de la historia de la humanidad. Los virus aparecían habitualmente en otoño, en invierno. Hoy día tienen un comportamiento clínico y aparición diferente. Fíjense que aparecen en verano. Eso puede estar asociado a lo que es el cambio climático, donde hay mucha humedad, muchos cambios de temperatura brusca, y esto impacta negativamente el ambiente, sobre todo lo que es el polvo de Sahara, donde hay un material particulado suspendido en la atmósfera y que genera una gran inflamación a nivel de vías aéreas y susceptibilidad a virus. Hoy día vemos un aumento de casos de COVID, pero realmente no es una cepa nueva, no es una variante nueva. Es la misma XBB 1.5, la cual se ha reportado en más de 16 países del mundo, con un 89% de prevalencia mundial. Esta no ha variado. Esa Omicron es la misma Omicron que conocemos, que parece ser que su comportamiento será que aparecerá en épocas puntuales. Llámese, no tendremos una época definida para ver los virus, sino que me parece que el cambio climático y todo lo que asocia a lo que es la atmósfera y sus cambios pertinentes a lo que nosotros hemos generado como un efecto antropogénico, o sea, del hombre, incidiendo en el cambio climático. Estos virus aparecen en cualquier fecha. Ahora tenemos un aumento de casos. Tendremos virus todo el año. 90 entonces. casos en el boletín del ministerio en las últimas 2 semanas, pero sin unidades de UCI COVID, ocupadas, ni tampoco tenemos hospitalizaciones. Tenemos algunos casos que resultan con COVID adicionales, pero que realmente no tienen los estigmas fibróticos ni el impacto sistémico que vimos en un momento determinado. Muy bien. Natalia, ¿cuáles son las medidas para las personas que se están sintiendo con COVID y que resultan positivos en este momento? ¿La cepa está más leve? Ya tú has dicho que no hay casos de hospitalización ni de visitas importantes que deban ser reportadas. No hay uso de ventiladores. ¿Cuál es el tratamiento entonces en este momento para todas estas personas que sienten tener una gripe mala, como se le ha puesto actualmente, y que después resulta tener COVID? Realmente
la OMS determinó que el 30 de marzo mantuviéramos la medida de prevención y control. Por eso comento que mantenemos la vigilancia, porque hay una población vulnerable, que es el anciano, el paciente con cáncer, con condiciones crónicas como diabetes, que es un paciente que si tiene un resfriado debe ser revisado por un profesional de la salud, porque este paciente puede tener una tendencia que no mejore ante los fármacos convencionales que estamos usando en este COVID. De hecho, los medicamentos que estamos utilizando para un resfriado común, sea sintomático, el síntoma cardinal que hemos observado es fiebre. Algunos ancianos que han acudido a emergencia con la fiebre han experimentado deshidratación. Procedemos a hidratarlos y a enviar a casa. No hemos observado tampoco estigmas fibróticos, o sea, ese patrón donde veíamos un daño en panal de abeja, como anteriormente expresábamos en la prensa, no se observa, ni los eventos sistémicos, trombóticos, que eran muy frecuentes en el COVID. Sin embargo, mantener el control y la vigilancia de esa población vulnerable es uno de los puntos cardinales de todos los países del mundo y de las normativas de la OMS. Porque siempre habrá un paciente que hasta ante un virus corriente normal puede ser susceptible y tener una evolución diferente. Por eso recomendamos que estos pacientes vulnerables de más de 60 años, se estimaba que era 65 años la edad de riesgo, pero hoy sabemos que la inmunosenescencia, que es una disminución de las defensas del individuo para responder ante bacterias y virus, se puede ver comprometida con esta edad. Recomendamos que esta población pues, así sea asistida por los profesionales, pero normalmente el comportamiento de un resfriado leve, sin mayores trascendencia, la fiebre deshidrata, da malestar general, es muy sintomático en ese sentido, pero realmente el alcance sistémico no hay que tener ese cuidado anterior, ese temor. Sí alertamos a la población que continúe con las medidas de prevención y control. No estar expuesto donde hay aglomeraciones, en lugares cerrados. Hay que evitar higiene de manos y sobre todo en esta época. La mascarilla en este momento es una condición que usted puede asumir personal para usted protegerse en este momento que hay una alza de los casos. Y las personas que ya tienen gripe o COVID, Natalia, ¿no deberían ser los primeros en usar mascarilla quizá para no contagiar? Esa es la idea, la higiene de manos y la mascarilla para evitar propagar la enfermedad. Okay. Es una medicina de prevención y control. Usted no puede transmitir, por ejemplo, algunos empleados que hemos tenido, leves, todos, gracias a Dios, se le han facilitado dentro del sistema laboral 5 días de licencia para evitar contagiar, porque el comportamiento clínico de esta cepa es que ella se mantiene como 2 días asintomáticos los pacientes, 2 días previos. Y ese evento los síntomas pueden surgir 3 días después de haber estado contagiado. O sea que muchas personas pueden estar asintomáticas, es una característica muy particular, que de hecho la hemos estudiado en los últimos días en el comportamiento clínico de esta cepa, y puede estar infectando a otros sin síntomas. Entonces, en este momento, medicina de prevención y control, nosotros como parte de nuestra consulta, asumimos después del COVID utilizar mascarilla dentro del consultorio. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos COVID, tenemos influenza, que también es mucho más letal que el COVID en este momento, porque genera neumonías muy agresivas. Los virus tienen esa tendencia a bajar las defensas y que muchas bacterias que viven en nosotros se hagan patógenas en un momento determinado. Pero también tenemos tuberculosis, que también va a nuestro consultorio. Entonces, es una forma de protección personal, de una responsabilidad social que usted debe asumir ante estas alzas de casos, pero no la alarma de que vamos a volver tiempo de antes. Yo espero que nunca más, Yulisa. Fueron 3 años de dolor, sí, que la humanidad sufrió mucho. Sí. Entendemos que siempre debemos mantener esas medidas de prevención y control. La OMS también recomienda vigilar los síntomas post-COVID. Muchas personas quedaron con síntomas crónicos, neurológicos, cardiovasculares. Sí. La vacunación, tenemos vacuna de Pfizer para los niños de 5 a 11 años, que es parte de la prevención. Yo tengo 4 vacunas. Y recomiendo la vacuna porque he estado todo el tiempo al frente del COVID. Pero dices que las vacunas ahora tienen costo, Natalia. Ya no son gratis como antes. Aquí son gratis todavía por el Ministerio de Salud, ya que tomaron la responsabilidad de suplir
a esa parte vulnerable de lo que es la población, los niños, sobre todo con la alta exposición a nivel escolar, ya que comparten directamente más de unas 10 horas diarias, más o menos, 7 horas, 8 horas en los planteles educativos. Entonces esta población debe ser vacunada, al igual que los vulnerables. Más adelante llegarán las vacunas que las recomendadas no son monovalentes. La monovalente de Pfizer ya no existe para la OMS, ni la de Moderna. Actualmente se admiten como vacunas ya puntuales para Omicron, las vacunas Moderna y Pfizer bivalente, que sí pueden conferir la inmunidad necesaria para proteger contra Omicron. Aún no han llegado al país. Más bien yo creo que tenemos una gran inmunidad natural, pero un reporte reciente del CDC dice que la inmunidad natural de Gamma, de Delta, no confiere inmunidad para Omicron. Sin embargo, Omicron vino a cambiar el mundo, generó una inmunidad bien extensa en el mundo entero y hoy día estamos protegidos y creemos que mantener ese cuidado, y cada vez que venga un aumento de los casos, tenemos que entonces mantener esas medidas de higiene, de distanciamiento, de protección, y el que tenga su gripecita, que se aleje de lo demás, que tenga conciencia social para evitar propagar este virus que siempre va a ser muy contagioso, al igual que la influenza. Y que parece que ya es parte. Se adquiere por la gotita de flux, cuando tú respiras, cuando tú hablas. Muy bien. Gracias, Natalia. Qué bueno tenerte aquí. Sé que tienes muchos compromisos de día, de noche y a todas horas, porque la doctora es especialista en temas neumológicos. Lo dije bien, Natalia. Y además asesora de COVID del Ministerio de Salud Pública. Gracias a la doctora Natalia García. Gracias, doctora.